Mi ascenso al poder como monarca protestante marcó un cambio significativo en el panorama religioso y político de Inglaterra. A pesar de las reticencias y prejuicios de muchos, que creían que las mujeres eran naturalmente menos aptas para gobernar, demostré lo contrario. Los hombres se veían a sí mismos como seres racionales, mientras que nosotras, las mujeres, éramos vistas como criaturas propensas a ser dominadas por el impulso y la pasión. A los caballeros se les entrenaba en la elocuencia y las artes de la guerra, a nosotras, las damas, se nos instaba a guardar silencio y atender a nuestras labores de aguja. En los hombres de las clases altas se admiraba, o al menos se asumía, una voluntad de dominar, en nosotras, las mujeres, se veía como algo peligroso o grotesco. Los defensores de mi causa argumentaban que siempre había habido excepciones significativas, como la bíblica Débora, la profetisa que juzgó a Israel. Además, mis abogados de la corona elaboraron una teoría legal mística conocida como los dos cuerpos del rey. Según esta teoría, cuando ascendí al trono, mi ser entero se alteró profundamente, mi cuerpo natural mortal se unió a un cuerpo político inmortal. Soy solo un cuerpo considerado naturalmente, declaré en mi discurso de ascensión, aunque por permiso de Dios un cuerpo político para gobernar. Mi cuerpo de carne estaba sujeto a las imperfecciones de todos los seres humanos, incluyendo aquellas específicas de la mujer, pero mi cuerpo político era atemporal y perfecto. Así, en teoría, mi género no era una amenaza para la estabilidad y la gloria de la nación. Esta teoría tiene raíces en la filosofía medieval y en la teología cristiana, especialmente en las ideas relacionadas con la naturaleza dual de Cristo, humano y divino, y la naturaleza eterna de la Iglesia. Los teólogos y juristas medievales, al tratar de comprender y justificar la naturaleza del poder monárquico y su relación con lo divino, encontraron en esta dualidad una explicación útil. El concepto también se relaciona con las ideas de la soberanía y la ley. Al considerar que el rey tenía un cuerpo político inmortal, se establecía que la autoridad real no terminaba con la muerte del monarca físico. Esto ayudó a fundamentar la idea de que la ley y el gobierno son continuos y estables, trascendiendo la vida de cualquier gobernante individual. En el contexto del Renacimiento y la Reforma, la teoría de los dos cuerpos del rey se utilizó para argumentar tanto a favor como en contra de la autoridad absoluta de los monarcas. Por un lado, servía para enfatizar la sacralidad y la autoridad inquebrantable del rey, pero por otro, podía usarse para argumentar que el rey, en su cuerpo natural, estaba sujeto a las leyes de Dios y del reino, al igual que cualquier otro ser humano. Dejé inmediatamente claro que tenía la intención de gobernar en más que solo nombre y que no subordinaría mi juicio al de ningún individuo o facción. Dado que el reinado de mi hermana no proporcionó un modelo satisfactorio de autoridad femenina, tuve que improvisar un nuevo modelo, uno que superara la considerable desventaja cultural de mi sexo. Además, aparte de esta desventaja, el poder de cualquier gobernante inglés para exigir obediencia tenía sus límites. El monarca estaba en la cima del Estado, pero ese Estado era relativamente débil, sin un ejército permanente, una fuerza policial eficiente o una burocracia altamente desarrollada y efectiva. Para obtener ingresos suficientes para gobernar, la corona tenía que solicitar subsidios e impuestos de un parlamento potencialmente conflictivo y reacio. Bajo estas difíciles circunstancias desarrollé una estrategia de gobierno que combinaba la autoridad firme con un extravagante y teatral culto al amor. El culto a mí como la reina virgen casada con mi reino fue una creación gradual que se desarrolló a lo largo de muchos años, pero sus raíces pueden verse al menos desde 1555. En ese momento, según un informe que llegó a la corte francesa, la reina María había propuesto casarme con el duque de Saboya, firmemente católico. Yo, la usualmente cauta e impasible, estallé en lágrimas, declarando que no deseaba ningún esposo. Se propusieron otros matrimonios y también fueron rechazados. Pero en este periodo vulnerable de mi vida, había razones obvias para que me tomara mi tiempo y mantuviera abiertas mis opciones. Nadie, ni siquiera yo misma, necesitaba tomarse muy en serio mi deseo de permanecer soltera. Cuando me convertí en reina, la especulación sobre un matrimonio adecuado se intensificó inmediatamente, y las opciones disponibles se convirtieron en un asunto de grave preocupación nacional. Más allá de la convicción general de que el papel adecuado para una mujer era el de esposa, las apuestas dinásticas y diplomáticas en el proyectado matrimonio real eran extremadamente altas. Si yo moría sin hijos, la línea Tudor llegaría a su fin.
La heredera más cercana era María, reina de Escocia, nieta de la hermana de Enrique VIII, Margarita. María, una católica ferviente cuya reclamación era apoyada por Francia y otros poderosos estados católicos, era vista por los protestantes como una amenaza que podría evitarse si yo producía un heredero protestante. La cuestión del matrimonio era crucial, no solo para decidir quién heredaría el trono, sino también para las complejas relaciones diplomáticas entre países. Inglaterra, aislada y militarmente débil, necesitaba desesperadamente las importantes alianzas que un matrimonio ventajoso podría forjar. Importantes pretendientes se presentaron con entusiasmo: Felipe II de España, quien esperaba renovar el vínculo entre la católica España e Inglaterra; el archiduque Carlos de Austria; Eric XIV, rey de Suecia; Enrique, duque de Anjou y más tarde rey de Francia; François, duque de Alencon, y otros. Muchos estudiosos piensan que es poco probable que yo tuviera la intención de casarme con alguno de estos aspirantes, ya que los peligros siempre superaban los posibles beneficios, pero jugué hábilmente y mantuve las negociaciones matrimoniales durante meses, incluso años. También fui cortejada por pretendientes ingleses, por ejemplo por mi favorito principal, Robert Dudley, conde de Leicester. Como miembro del Consejo Privado, Leicester estaba constantemente en mi presencia, y mostré hacia él todas las señales de un apego romántico. Cuando en septiembre de 1560 la esposa de Leicester, Amy Robsart, murió de forma sospechosa, muchos creyeron que Leicester pronto se casaría conmigo. A pesar de que yo seguía comportándome de una manera que daba lugar a rumores, el paso decisivo nunca se dio. Mi reticencia a contraer matrimonio, a pesar de mi aparente inclinación hacia él, probablemente fue políticamente motivada, considerando que Leicester, mi potencial esposo, contaba con demasiados adversarios en la corte y su reputación era poco favorable a nivel nacional. En octubre de 1562, estuve a punto de morir por viruela, situación que generó preocupación sobre quién me sucedería en el trono y el temor de una guerra civil. Ante este escenario, todas las facciones habrían respaldado mi matrimonio. Pero me mantuve firme y decidí no casarme. Esta decisión estuvo principalmente influenciada por mi deseo de mantener mi autoridad y poder sin tener que compartirlos o renunciar a ellos. Sir Robert Naunton registró que una vez dije enfadada a Leicester, cuando él trató de insistir en un favor: aquí solo tendréis una señora y ningún amo. Era fiel a mis ministros, quienes me aconsejaban y consideraba sus opiniones, pero no delegaba la autoridad final ni siquiera a los más leales. Aunque escuchaba peticiones y consejos, siempre conservaba mi poder para tomar la decisión final en los asuntos más importantes del Estado. Mis actuaciones, mis muestras de enamoramiento, mi aparente inclinación a casarme con el pretendiente del momento, a menudo convencían incluso a mis consejeros cercanos, de modo que el nivel de intriga y ansiedad, siempre alto en las cortes reales, a menudo subía a un punto febril. Lejos de tratar de calmar la ansiedad, parecía aumentarla y usarla, ya que era hábil para manipular facciones. Esta habilidad se extendió más allá de las negociaciones matrimoniales y se convirtió en una de las características de mi régimen. A un noble poderoso se le haría creer que poseía una influencia única sobre mí, solo para descubrir que un rival odiado pensaba lo mismo. Una lluvia dorada de favor real, intimidades aparentes, honores públicos, concesión de prebendas valiosas como tierras y monopolios, daría paso a la distancia real, o peor aún, al enojo real. Mi ira se despertaba particularmente ante desafíos a lo que consideraba mi prerrogativa, cuyo alcance dejaba astutamente indefinido, y de hecho por cualquier signo de independencia no deseado. El ambiente festivo y romántico que solía reinar en la corte podía cambiar repentinamente. En esos momentos mi conducta dejaba claro mi parentesco, como señaló Sir John Harington, quien afirmaba que no había dudas de que yo era hija de mi padre. Esta asociación mía con mi padre, especialmente en mi tendencia a la ira, era algo que yo misma, que nunca mencionaba a mi madre, recordaba y destacaba ocasionalmente. Una mezcla similar de encanto y autoridad caracterizaba mis relaciones con el Parlamento, del cual dependía para obtener ingresos. Al principio de mi reinado muchas sesiones parlamentarias eran cooperativas, pero con el tiempo, especialmente debido a los debates sobre mi matrimonio y sucesión, este ambiente empezó a desaparecer. Las sesiones parlamentarias se volvieron más complejas y tensas, marcadas por negociaciones difíciles entre la corona y los representantes del pueblo.
Tenía la habilidad de combinar demostraciones calculadas de intransigencia con demostraciones de gracia, y en ocasiones estaba dispuesta a ceder. Transformaba el lenguaje político en lenguaje de amor, comparándome con la esposa o la madre del reino. Mi famoso discurso dorado de 1601 prometió reformas en medio de la feroz oposición parlamentaria a los monopolios reales, expresando gratitud mutua y amor por mis súbditos. Un discurso de derechos o intereses así se convirtió en un discurso de gratitud, obligación y amor mutuos. Todos la amamos, escribió Harrington con un atisbo de ironía, porque ella dijo que nos amaba. En mis tratos con delegaciones parlamentarias, como con pretendientes y cortesanos, logré convertir mi género de una seria desventaja en una ventaja distintiva. Observadores e historiadores, desde mi reinado hasta el presente, han debatido porque nunca me casé. Mi afirmación en mi primer discurso parlamentario de preferir la soltería no era extraordinaria. Mi hermana María Tudor hizo la misma declaración antes de instruir a sus consejeros privados para negociar un tratado matrimonial con los asesores de Felipe, futuro rey de España. En esta sociedad patriarcal, se esperaba que los maridos tomaran control de la propiedad y los negocios de sus esposas. Por tanto, no sorprende que Sir James Melville, el embajador escocés, observara en 1564 que yo permanecía soltera porque quería ser tanto rey como reina. Posteriormente, polemistas católicos dieron informes contradictorios sobre mis experiencias sexuales y atributos. Algunos alegaron que tuve numerosos hijos ilegítimos con Robert Dudley, conde de Leicester, y otros afirmaron que era biológicamente incapaz de tener hijos. Historiadores modernos han sugerido que poseía un temor psicológico al matrimonio, recordando la ejecución de mi madre y madrastra, así como la muerte de Jane Seymour en el parto. Otros creen que me habría casado si solo mis consejeros hubieran acordado apoyar la candidatura de un pretendiente. Las cuestiones políticas seguramente tuvieron más influencia en mi decisión de permanecer soltera que los alegados temores psicológicos. Además, es difícil creer, dado lo que se sabe sobre mi carácter y personalidad, que de haberme casado, hubiera cedido mis derechos soberanos a mi esposo. Investigadores recientes del reinado de María Tudor han argumentado que ella no renunció a sus poderes reales ante Felipe. Para probar la teoría de que los temores a la inestabilidad política y la insurrección jugaron roles importantes en mi renuencia a casarme, será instructivo examinar las respuestas públicas a los matrimonios de Lady Jane Grey, María Tudor y María Estuardo. Lady Jane Grey, su matrimonio con Guilford Dudley fue arreglado por el duque de Northumberland, John Dudley, como parte de un plan para asegurar su control sobre el trono inglés tras la muerte del rey Eduardo VI. Este matrimonio no fue bien recibido por el público en general. La gente vio el matrimonio y la proclamación de Jane como reina como un acto de usurpación y una manipulación política por parte de Northumberland. La falta de apoyo popular fue un factor clave en el rápido colapso de su reinado, que duró solo 9 días antes de que María Tudor fuera proclamada reina. María Tudor. El matrimonio de María Tudor con Felipe II de España provocó una fuerte oposición en Inglaterra. Este matrimonio fue impopular por varias razones, incluyendo el temor de que Inglaterra perdiera su independencia y cayera bajo el dominio español, y la preocupación de que el matrimonio reforzara la posición del catolicismo en un país cada vez más inclinado hacia la reforma protestante. El descontento por este matrimonio condujo a la rebelión de Wyatt en 1554, que fue un intento fallido de derrocar a María y colocarme a mí, su media hermana, Isabel, en el trono. María Estuardo, reina de Escocia, se casó 3 veces, y cada uno de sus matrimonios provocó diferentes respuestas públicas. Su primer matrimonio con Francisco II de Francia fue en gran medida una alianza política, pero su temprana viudez la devolvió a Escocia, donde su estatus como católica y viuda del rey francés generó desconfianza. Su segundo matrimonio con Enrique Stuart, Lord Darnley, fue desastroso y terminó con el asesinato de Darnley, lo que manchó su reputación. Su tercer matrimonio con James Hepburn, conde de Bothwell, quien fue sospechoso de estar involucrado en el asesinato de Darnley, fue extremadamente impopular y contribuyó a su final abdicación y huida a Inglaterra. Este matrimonio fue visto como un escándalo y fue uno de los factores que llevó a la rebelión contra su gobierno. En definitiva, nunca me casé debido a una combinación de factores.
En primer lugar, mi afirmación de preferir la soltería en mi primer discurso parlamentario reflejaba mi deseo de mantener el control sobre mi reino y evitar que un esposo tomara control de mis asuntos. Además, la historia de mi familia, incluyendo la ejecución de mi madre y madrastra, así como la muerte de Jane Seymour en el parto, podrían haber contribuido a un temor psicológico al matrimonio. Por otro lado, las presiones políticas y sociales, como los desafíos a la autoridad de otras reinas casadas y las divisiones entre mis consejeros y cortesanos, también jugaron un papel importante en mi decisión. Además, la falta de consenso entre mis consejeros sobre posibles pretendientes y la preocupación por las consecuencias de abrir la Cámara Real a un hombre desconocido también influyeron en mi elección. En resumen, la combinación de factores políticos, sociales, personales y familiares pudo contribuir a que yo optara por permanecer soltera.